decía que el proceso es muy simple. Todos los residuos orgánicos se guardan en estos tambos. Estos tambos, ahorita van a ver uno, cómo queda. En realidad esta es la base, como se compra, y se le hizo un hoyo, y aquella es la boca principal, que queda hacia abajo para que todos los líquidos que los residuos generan, los lixiviados, se vayan directamente a la tierra. Este ya tiene 3 meses aquí, 1, 2, 3 meses tiene, y ya está maduro. Todos los residuos ya se fermentaron. Ahorita voy a explicar eso de la fermentación y la oxidación. Y lo que voy a hacer ahorita es abrirlos para que se oxiden. Voy a levantar este. Y verán que este es un recipiente de basura o de ropa normal. Esta es la boca tradicional. Y se le hizo un hoyo por la parte de abajo. Esto eran residuos normales de casa. Primera pregunta. Dime. ¿Por qué se le hizo un hoyo? Para facilitar esto que voy a hacer ahorita. Okay. Originalmente, yo tomaba los tambos y los guardaba y echaba los residuos aquí y los tapaba. Pero luego para sacarlos era un problema, porque había que voltearlos para vaciarlos. Hasta que me di cuenta, pensando como los japoneses, que lo único que tenía que hacer era ponerlo boca abajo y hacer el hoyo para abajo, y así solo tenía que levantarlo y la tierra ya quedaba ahí. ¿Está claro? Sí. Es solamente para facilidad de manejo, pero es mucha diferencia, ¿eh? Aquí hay algo que no debería estar. Hay caca de perro que alguien le echó malamente, porque no es... Todavía no le tengo que estar ahí, así que la voy a quitar para ponerla en el nuevo que vamos a abrir. Voy a apartar por aquí. Bueno, yo lo único que hay que hacer es esto, tirarlo. Alguien se preguntará que si esto genera insectos, roedores, ratas, porque muchos libros y manuales dicen que ese es el problema principal de la composta casera. Y como podrán ver, en realidad no hay. Más allá de la pequeña fauna de insectos tradicionales, más bien generado por el jardín que ven aquí, en realidad es lo único que hay. ¿Por qué es esto? Porque si se fijan, los tambos están tapados con tapa. Entre más esa tapa, entre más hermética sea, menos insectos van a encontrar. Probablemente si estos residuos estuvieran al aire libre, sí habría problemas de plagas, ratones. Ahora, ya que esto se ha aplanado, lo único que hay que hacer es echarle composta madura. Esto se hace por una razón, para que no huela. Quien está grabando el video notará que hay un ligero olor a fermentado. Ojo, no debe oler mal, ¿eh? Si huele mal, es que el proceso no está terminado todavía. Esto debe oler como a queso rancio. Ese es el olor correcto. Porque en realidad aquí se acaba de terminar un proceso de fermentación. Pregunta número 2. Sí. Si el olor no fuera el correspondiente a la fermentación, se tendría que volver a colocar el tambo y esperar días. Así es. Muy bien. Y en mi experiencia lo que ocurre con eso es que alguien mezcló residuos nuevos con los residuos viejos. Esto es, alguien le echó residuos a cuando ya no debió haber echado. O puede ser también que tuvo demasiado agua esto. Alguien estuvo echándole agua y el agua ahogó el proceso de fermentación. Ya está. Ahorita acabas de mencionar que residuos nuevos con residuos viejos.
Entonces, los residuos nuevos tienen un lugar específico y... Claro. Ahorita vamos a iniciar el lugar específico por los residuos nuevos. Ok. Y los residuos nuevos son el tambo nuevo vacío. Muy bien. ¿Por qué no se deben de mezclar? Porque lo que ocurriera es que los residuos nuevos entraban al proceso de oxidación antes de lo que le corresponde. Este es el que acabo de vaciar. Lo único que voy a hacer ahora es colocarlo en un lugar donde se va a empezar a llenar. Y solo por conveniencia, eso voy a explicarlo más en otros videos posteriores, voy a hacer algo que en realidad no es necesario, pero que en muchos manuales se habla. Antes de poner la composta, los residuos, voy a poner una capa de fibra. ¿Qué es fibra? Hojas, papel, residuos vegetales, plantas secas, hojas de tamal. A esto le llaman los expertos material café, perdón, material verde. Y la única razón por la que yo lo hago no es por las razones que dicen en los manuales, sino únicamente para que la humedad se mantenga dentro del recipiente más tiempo. Si no estuviera esta capa, los lixiviados se irían directamente al suelo. De hecho es muy poco lo que estoy poniendo, pero como no tengo más y no quiero ponerme a buscar, con eso lo voy a dejar así. Estos son los residuos de un día o dos de la casa. Y esos residuos normales de una casa. Restos de fruta, limón, naranja, toronja, pepino, plátano, servilletas, cáscaras de mango, es lo que se alcanza a apreciar, huevos, cáscaras de huevo. Y todo esto se echa y esto va a mirar cómo quedó ahí. Esos residuos salieron de este recipiente. Este es el recipiente que está en la cocina. Y aquí simplemente van tirando lo que va saliendo. De hecho ya está hasta la mitad del día de hoy. Estos eran de ayer. Y si lo abro, podrán ver que hay restos de melón, aguacate, limón, naranja, pepino, servilletas, manzanas, peras. Un comentario que es interesante hacer es que en este proceso yo composto absolutamente todos los residuos de la casa. Los manuales señalan muchas restricciones para la composta casera. Sin embargo, con este método que yo utilizo no hay ninguna restricción para lo que se puede compostar. Solo que cuando están empezando, yo les recomiendo no hacerlo. Seguir las restricciones de los manuales hasta que logren tener al menos un primer proceso completo. Por esta razón que les voy a platicar. Por ejemplo, los aceites y la carne duran más tiempo en descomponerse si no tienen la flora bacteriana adecuada. Cuando ya la tienen, el aceite, los huesos, la carne se composta. Aquí pueden ver restos de huesos y de carne que fueron compostados. De hecho, los huesos ya están porosos. Después de varios procesos, estos son los más difíciles porque son de pata de vaca, de menudo. Pero ya están porosos, ya se están deshaciendo. Si los sigo echando otra vez de nuevo, si los vuelvo a echar, cada vez se van a hacer más porosos hasta que se deshagan. Todo se deshace. Estos son los más difíciles. Y esto los estoy guardando porque sirven de base para las macetas, para el fondo de las macetas. Algo que sí sirve en el fondo es porque retienen el agua. En todo lo poroso ahí retienen agua.
Bueno, ya que esta capa se llenó, Entonces, o algo para aclarar. Esos huesos estuvieron un tiempo en la composta. sí, Luego los retiraste. pasaron al menos 3 veces por ahí. Ok. Porque en una primera no les hacen, no se, únicamente se podría decir se desinfectan. ¿A qué me refiero? Que ya no van a oler a carne podrida, no van a oler a descomposición, pero no van a estar porosos. Después de 2 o 3 pasadas por estos recipientes, los huesos ya se hacen porosos. Bueno, ya que eché la tanda de residuos, lo único que tengo que hacer es cubrirlo esto con tierra. Y este es el secreto, ¿eh? ¿Por qué cubrirlo con tierra? Si no lo cubriera con tierra, lo que estaría ocurriendo ahí adentro, y el experto no me dejará mentir, sería un proceso de oxidación de los residuos. Al cubrirlo con tierra, lo que hago es, se podría decir que restringo la cantidad de oxígeno que puede tener contacto con los residuos. Y entonces lo que ocurre es un proceso de fermentación. Lo que ocurre en estos tambos es que se está fermentando los residuos. Y en ese proceso se degradan los azúcares de los residuos. En este caso, ¿considerarías que con el método que tú tienes logras obtener una fermentación anaerobia? Anaerobia, exactamente. Aquí empieza la fermentación anaerobia. Mañana, cuando este residuo entre y entre otra capa de tierra, menos oxígeno le va a tocar a la parte de abajo. Y así sucesivamente. Ahora, yo he notado que en algunas compostas, bueno, en algunos artículos, mencionan que ponen una capa de hojas o de material, luego residuos, luego otra capa, luego residuos, luego otra capa. Yo vi que tú ahorita solo pusiste y colocaste tierra. ¿Habrá alguna diferencia significativa entre esas dos cosas? Los que hacen eso de residuo, que le llaman material café, y luego fibra, que le llaman material verde, es que solamente oxidan. Pero eso tiene varios problemas. Primer problema, el olor. Huele muy mal. Si se fijan, bueno, ustedes no pueden olerlo, pero quien está aquí huele. No huele esto, no huele nada. No, no huele feo. No huele a nada. De hecho, también mencionan que limitan qué tipo de alimentos van a colocar en la composta por el olor que emite. Bueno, no solo por el olor, porque el segundo problema son las plagas. Como necesitan oxígeno para descomponerse, pues entran cucarachas, roedores, ratones, ratas, etc. Y eso genera todo un problema, se podría decir, sanitario. En este caso, como está se podría decir, no hermético, pero sí sellado, es muy difícil que se generen plagas. A menos que alguien cometa el error de dejarlo abierto. Eso sí puede ocurrir, ha ocurrido. Y te decía eso de las capas. Lo hacen así para poder que el proceso de oxigenación se haga. En este caso yo no quiero que se oxigene, quiero que se fermente. La oxigenación ocurre en la segunda etapa. Después de que este ya se llenó, por ejemplo este ya se llenó ayer, por eso estoy abriendo el último. Al abrirlo y cubrirlo, lo que estoy haciendo es que se va a oxigenar naturalmente. ¿Por qué? Porque el sol o el calor del ambiente va a secar la capa de arriba. Al secarlo se va a caer sola y la capa siguiente, que es la que acabamos de cubrir, se va a empezar a tener contacto con el oxígeno. Se va a empezar a oxidar. Y ya que se oxide completamente, naturalmente van a empezar a llegar lombrices e insectos de la tierra y van a empezar a comer a todo aquello que no haya sido completamente degradado. Aquí se va a llenar de lombrices dentro de una semana más o menos. Toda la parte de abajo va a estar llena de lombrices de tierra. Entonces se puede decir que hay 3 procesos: fermentación, oxigenación y luego lombricultura. Y lo que se obtiene es una tierra, no sé si se ve aquí a la luz, que es muy similar a la tierra que hay en los corrales de ganado. Mi papá criaba ganado y ahí me tocó ir a los corrales donde estaban las vacas. Y esta es la tierra de los corrales, muy similar, tierra negra, con residuos de fibras, algunos hilillos se alcanzan a ver ahí, residuos también este es porque mi hijo viene y juega, un residuo es polietileno, pero residuos de cáscaras de huevo,
que se deshicieron ahí. Las cáscaras de huevo no se deshacen porque se degradan. Se rompen por la presión que hay dentro del... Pulveriza. Se pulveriza porque los residuos de arriba van aplastando los de abajo y van rompiendo las cáscaras de huevo. Me decía un experto en composta de aquí del estado que esta es una composta de primera calidad, que es muy difícil de obtener por los métodos tradicionales. ¿Qué significaría primera calidad? Primera calidad que contiene todos los nutrientes que requiere una planta para crecer. Aquí verán un jardín muy nutrido y muy florido. Acabamos de quitar los duraznos, por cierto. Ay, sí. Cosecha de durazno. Vean ahí un papayo. Solo con los lixiviados que hay y con la tierra que alcanzan, se hacen muy pródigas las plantas, muy fructíferas. De hecho, se ven varios papayos que van a salir. Esto lo rompo para que no me estorben, ¿no? Se ven aquí que faltan hojas, pero es porque... Aquí tenemos ciruelas. Plantas medicinales, etc. ¿Qué otra cosa les decía de primera calidad? ¿Qué significa primera calidad? Todo está completamente degradado. De hecho, esa persona que vino a ver me decía que el aceite de cocina no se puede degradar, no se puede compostar. Aquí se composta. Yo he echado litros de aceite de cocina quemado aquí en los tambos y todo se degrada, completamente se degrada. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Cuando recién inician no les recomiendo que hagan eso, porque como no tienen todavía la flora bacteriana necesaria, probablemente ocurra lo que me decía el experto. No van a poder degradarlo, va a oler mal, va a seguir siendo mantecoso lo que obtengan. Pero cuando ya tienen esto, ya dio la vuelta al menos una vez el proceso, y ya tienen la primera masa crítica, digamos, de tierra compostada, al echar las capas esas de composta, van degradando incluso el aceite. Ahora, ¿qué sería masa crítica? La masa crítica es la suficiente para poder poner esas capas de las que yo hablaba. Y para no hacernos muy complicado el cálculo, es muy sencillo. Si yo uso este tipo de tambos, pues al menos uno de ellos lleno debe salir. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser más tierra de la que necesito para poner las capas. Si ustedes usan unos más chiquitos, van a ocupar menos capas. Por lo tanto, uno de esos completo de composta sería la masa crítica. O sea, uno de estos lleno es la masa crítica del tamaño que ustedes usen. No sé si esté en lo correcto o en incorrecto, pero yo entendería también como masa crítica, por ejemplo, si ya tienes tu proceso finalizado, llega un punto en el que tienes tierra que sirve para generar más flora. Entonces, si tú tienes una tierra nueva que va iniciando, no va a ser la misma que la tierra que tienes al final. Y si tienes una cantidad considerable de la tierra que tienes al final, sería esta como que induciría que el proceso sea eficiente y de hecho, siga, ¿no? Eso ya es prácticamente un biodigestor. Así es. Esto es un biodigestor. Este es la excreción, o sea, la flora bacteriana que está en el recto del intestino. Podríamos creer que, por ejemplo, sería la cantidad de tierra digestiva necesaria para... Exactamente. Pero para no complicarles el análisis otra vez, el recipiente que use, un recipiente de esos lleno de composta que ya haya pasado todo el proceso, esa es la masa necesaria crítica. Okay. Con eso ya tienen lo suficiente para que se digiera, para que se composte, para que se biodegrade cualquier cosa que le echen a los recipientes de composta. Y cuando digo cualquier cosa, obviamente me refiero a cualquier cosa orgánica. Sí, claro. Porque no vamos a echar metales, no vamos a echar madera, porque pues eso es muy difícil digo, los metales es imposible que biodegradar, pero la madera, si echáramos esto, pues sería muy complicado para que lo degradara. Esto requiere otro tipo de acciones, hongos principalmente, que por cierto ahí no se dan. Los hongos no se dan porque hay un proceso de fermentación que impiden que se den. Ese es un tercer punto. Los procesos de oxidación generan hongos. Sí, Cuando claro. yo llego a ver que ahí hay hongos, es porque algo no se compostó bien.
alguien no hizo algo, le abrió, echó agua, echó alimentos donde no debía, el proceso no se cumplió. Ahora, este proceso es sumamente simple, no requiere manipulación. La única manipulación que requiere es esa que acaban de ver. Una vez al mes tengo que hacer eso que hice ahorita, solamente. Esto es, ya se llenó el recipiente, hay que moverlo, remover lo que está ahí y cubrirlo con la otra composta que ya está. Una pregunta que podrían hacerme es por qué hay tan poquita, siendo que ya lo he hecho muchas veces. Y es porque los vecinos me piden, mi mujer usa para los jardines, algunas veces yo regalo, etc. Entonces siempre más o menos conservo eso que les dije, un recipiente lleno, es lo que conservo. Más de eso no regalo. A ver, pero hay algo que no me queda claro. Si dices que es una vez al mes, sería todo el proceso del cambio del bote, porque pues los residuos son diarios y yo veo que de diario estás bueno, moviendo. la manipulación es esto que yo hice. Okay. Cada 2 días, esto es, cada que se llene este que está en la cocina, hay que venir y vaciarlo ahí. Es más, lo voy a hacer ahorita. Okay. Está medio, no está lleno. Lo voy a vaciar. Aquí no pasa nada. Lo mismo que hice hace rato. Abro, vacío. ¿Por qué no lo hago diario? Porque es muy poquito lo que sale y probablemente no coste enterrarlo. Cuando ya se llena esto, ya vale la pena usar una capa de tierra. Sin embargo, para efectos de mostrarles, lo acabo de vaciar. Medio lo estoy acomodando en una esquinita para no tener que echarle mucha. Yo lo que tengo que hacer es cubrir. Listo. Ni siquiera tengo que enterrarlo, ¿eh? Con que medio se cubra, porque mañana, cuando llegue el otro residuo, ese va a cubrir, la nueva capa de tierra va a cubrir, y la de abajo ya queda completamente cubierta por 2 capas, dos de residuos y de tierra. Y eso hace que empiece el proceso de fermentación anaerobia. Esto es lo que se requiere de manipulación, cada 2 días vaciar, y una vez al mes levantar el tambo, moverlo y cubrirlo. Con eso es suficiente. Yo a veces vengo y medio le muevo ahí porque me gusta ver cómo se va comportando, pero en realidad no es necesario hacer eso. Pudiera ya no tocarlo y no pasa nada. Hay otra duda que surgió. Mencionaste que si el proceso, no sé si a veces salían hongos en la parte de oxidación. ¿Qué procede ahí? ¿Qué haces para corregirlo? Esa parte, ese lote, por así decirlo, o ese pedazo donde hay hongos, lo vuelvo a echar al tambo. Significa que no se fermentó bien, que algo ocurrió que impidió que se fermentara. ¿Qué podría ocurrir? Por ejemplo, un día, les cuento una historia. Un día me confundí porque mi mujer dejó un líquido, me dijo, ojo, aquí no le echamos líquidos, porque luego es muy difícil de lavar, solamente echamos sólidos. Los líquidos les pido que cuando hay, los dejen en un recipiente o algo, y eso directamente los vaciamos. Pero un día, resulta que el recipiente tenía cloro. Y pues obviamente al echarlo, toda la flora microbiana, pues se murió. Esa es la realidad. Entonces, ese lote o ese pedazo o lo que alcanzó a mojarse con cloro, pues realmente no se fermentó. Cuando salió crudo, por así decirlo, y se generaron hongos. ¿Qué hubo que hacer? Volver a echarlos otra vez al recipiente y no pasa nada. Bueno, pues este es el primer video de una serie. Iremos sacando otros una descripción muy general del proceso. Iremos sacando otros con las partes muy específicas y respondiendo preguntas muy específicas también. Gracias y los felicito por estar interesados en la composta y seguiremos en contacto.